La última presentación disponible que se encuentra en el Ministerio de Economía se llama Relación con Inversores y es la que estuvo utilizando en los últimos encuentros el ministro Martín Guzmán, ¿no? Yo ahí pregunto en el título y con los emprendedores ya vamos a ver un poco el contenido general de esa presentación y tiene un punto central que yo creo que es a la vez el punto de foco de los principales conflictos del gobierno e incluso de la interna, ¿no? Del Frente de Todos. Para arrancar, digamos, dos conceptos que van a ver más adelante utilizados en gráficos. CER es coeficiente de estabilización de referencia y es un índice que elabora el Banco Central para reflejar la evolución de la inflación. Y TIREA es la tasa interna de retorno efectivo anual, es decir, como una tasa de interés, digamos, depurada, ¿no? Relación con inversores 2022 es una presentación que se arma en esa fecha, 31 del 3 del 2022, y es la última que está utilizando Guzmán Martín en toda su gira, ¿no? El contenido que tiene son estos 5 grandes puntos: restauración de la sostenibilidad de la deuda, financiamiento de mercado 2021-2022, operaciones de conversión de activos, programa de creadores de mercado y los próximos pasos. Esto yo creo que derrumba, digamos, algunas críticas, pero construye un tema de análisis muy superior. La crítica que derrumba es esta de el gobierno no tiene un plan, ¿no? Acá vamos a ver que sí hay una coherencia en lo que se viene haciendo en los últimos 2 años y en los próximos pasos uno ve que esa coherencia se amplifica, digamos, ¿no? Que va en aumento las mismas políticas que se vienen tomando. Es decir, un plan en este sentido sí hay. El punto es que desde mi visión, todo este plan tiene un eje central que es bastante frágil, digamos, y bueno, puede ser muy riesgoso para nuestro país, ¿no? En principio este es el perfil de endeudamiento que tenía la Argentina entre moneda extranjera en verde y moneda local en azul, ¿no? Como podemos ver aquí, la deuda externa, digamos, en moneda extranjera fue creciendo, las barritas verdes fueron creciendo hasta el año 2020 de una manera muy amplificada, digamos, desde 2011 a 2020, ¿no? Fue creciendo sin parar con algunos saltos mayúsculos con este stand-by que toma Macri en el 2018. En cambio, la deuda en barras azules, la deuda en moneda local, fue generalmente más o menos la misma amplitud de la barra, ¿no? Fíjense ahí entre un 20 y un 24%, si bien hay un crecimiento, no es tan grande y hacia 2006 era del 28%. Es decir que en líneas muy generales se podría decir que más o menos se mantuvo y que los principales incrementos en la deuda total tienen que ver con el endeudamiento externo o en moneda extranjera hacia el 2020 sobre todo, ¿no? Ya en 2021 merma un poco. Esta es la Argentina que viene, esta es la preocupación, es la gran oruga que nosotros tenemos que pasar en algún momento. Aquí tienen en barras amarillas y apiladas arriba en barrios azules lo que es el capital de los pagos que vamos a hacer sobre la deuda externa. Esto es el capital y esta parte azul es el interés, digamos, que vamos a estar pagando. Tenemos que pagar el total, pero si se fijan son barras realmente enormes, muy difíciles para la Argentina. Lo que intenta hacer siempre el ministro Guzmán es tumbar estas barras y patearla para años más adelante y que la oruga esta va a ser más grande, cada vez más grande, pero sin picos tan altos, ¿no? Ese es como el gran desafío que persigue. Todo esto tiene que ver más bien con endeudamiento externo, ¿no? Fijémonos ahora cómo viene el financiamiento en el mercado local. Yo creo que acá hay una cuestión semántica, digamos, de presentar la cosa como o nos financiamos afuera o nos financiamos adentro, y qué bien que está que nos financiemos en el mercado local en relación a financiarnos con endeudamiento externo. Si bien esa lógica me parece acertada, en realidad el financiamiento en el mercado local se hace para que la enorme emisión de pesos que hay no impacte de lleno en la inflación, aunque impacta lo mismo, ¿no? Entonces, el primer argumento es un argumento
un poco engañoso, un poco incompleto, porque nos pone en disputa de decir, ¿qué quieren? ¿Endeudarse afuera o endeudarse localmente? Pero el endeudamiento, como insisto, el endeudamiento local surge no para evitar el endeudamiento externo, sino para absorber el enorme volumen de pesos que hay, para que no impacte en la inflación, ¿no? Y fíjense la evolución. Las T son trimestres: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre del 2021. Y fíjense el salto que pega el endeudamiento en el mercado local. Acá le ponen financiamiento neto del mercado en pesos hacia el 2022, ¿no? Hacia el primer trimestre. Es un monto, si ustedes se fijan, por ejemplo, es prácticamente la suma de todo lo que se financió en el 2021 solo en el primer trimestre del 2022, ¿no? Y asimismo, esto mírenlo como una aspiradora de pesos, ¿no? Se sacan pesos del mercado y se ofrecen bonos o letras. Asimismo, el salto que viene teniendo mensualmente la inflación ya está alarmando a propios y ajenos, como se dice, ¿no? Acá hay una descomposición por mes y tipo de bono y de letra, como ha ido creciendo, ¿no? En todo esto es 2021. Aquí tienen el acumulado y miren, por ejemplo, enero del 2021 se financiaron 256 mil millones de pesos. Hacia mitad de año, junio, ahí ya estábamos en 402 mil millones de pesos. Hacia fines de año, 484 mil millones de pesos, ¿no? O sea, es un número que va teniendo su progresión hacia el alza. Esta es un poco la distribución por tipos de instrumentos, ¿no? El mayor financiamiento que tiene el Estado en pesos viene por el sector de las letras, que ocupa el 77%, y los bonos el 23% del total, ¿no? Y dentro de eso, los rendimientos de letras a tasa fija son los que se llevan el mayor porcentaje, un 38% del total de la financiación, ¿no? Bueno, acá hay otra categorización que puede ser importante. Yo creo que la lupa hay que empezar a ponerlo aquí, miren. Colocaciones del mercado entre el 2020 y 2021 en millones de pesos al sector externo, del sector público y del sector privado. Fíjense esto, ¿no? O sea, el financiamiento del sector privado es el más importante en esta captación de deuda en pesos, ¿no? Del sector, perdón, privado financiero, ¿no? Pero allí, como sabemos, luego de la ley de entidades financieras, son pocas las instituciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de pocas personas con un enorme poder en la toma de decisiones. Y esa toma de decisión se va a ver puntualmente en si hay o no hay una renovación de estas letras y estos bonos, ¿no? El punto es qué pasa si el privado decide no renovar estas tenencias, y ahí podemos estar en un escenario muy complejo. Sobre las tasas de interés, miren esto, ¿no? Acá. Miren cómo va creciendo la tasa de interés que va promoviendo el Banco Central para tener una captación, digamos, de todos estos recursos, ¿no? Arranca en enero del 2021 en un 44% en promedio, ¿no? Tasa promedio ponderada de instrumentos nominales, y llega a un 52.7%, pero ustedes fíjense acá lo que es enero, febrero y marzo, que son los momentos donde más está pegando saltos altos la inflación. Miren la pendiente que empieza a tener, ¿no?, de crecimiento de las tasas. Si uno lo proyecta esto va a llegar al 100%, digamos, si no hay un amesetamiento en algún momento. Por lo tanto, hay un punto acá en el futuro próximo, en estos meses que vienen, donde el que está colocando su dinero en letras o bonos, ya sea una institución financiera o un particular, va a empezar a pensar, che, ¿qué pasa si de repente el gobierno quiere hacer algo con esos instrumentos y no me los quiere devolver en la fecha de cobro, ¿no? ¿Podría suceder eso pese a que el gobierno tiene la facultad de emitir los pesos y darme el dinero?
podría suceder cuando empiece a preguntarse eso, ¿no? Y en realidad es lo que el gobierno, sería la política contraria a la que está haciendo el gobierno, que prende la aspiradora para captar pesos para que no vaya la inflación. Pero ¿qué pasa si no tenés una contraparte que te acepte esos bonos y esas letras, ¿no? Entonces allí el problema puede ser muy grande. Por eso, el punto central, como vamos a ver, termina siendo la credibilidad que tenga el gobierno económico, el gabinete económico en tener continuidad y en decir que va a cumplir con estos vencimientos y encima de que esto se va a ampliar, ¿no? Y resultar creíble para no, la gente dice para el mercado, es para estas personas o entidades que no son tantas que están haciendo estas compras. Vamos a ver algunos nombres en particular. Esto terminan siendo los gráficos, desde mi punto de vista, más importantes. Ustedes fíjense, dice comparación entre curva de deuda en pesos. Esta es la tasa de interés que se está prometiendo, digamos, y esto es el plazo al cual se coloca el instrumento, ¿no? Por ejemplo, esto es a 4 meses, por ejemplo, a diciembre, las mayores colocaciones estaban a 4 meses con estas tasas del 43%. Si era a más meses, bueno, esto iba creciendo. Y en el caso de las letras, fíjense que las que son a marzo del 2022 tienen una tasa de interés para todos los plazos muy superior a las que estaban en diciembre del 2021 y estas a las que estaban en diciembre del 2020, ¿no? Entonces uno está viendo cómo, esto fíjense, son cortes de tiempo. Este es diciembre del 2020, diciembre del 2021, marzo del 2022. Lo que está mostrando este gráfico es que si bien se plancha a lo largo de periodos más largos de la inversión, digamos, la tasa de interés que se va prometiendo es cada vez más grande, ¿no? Si uno pudiera acá graficar junio del 2022, septiembre del 2022, diciembre del 2022, las tasas van a ir hacia arriba. Y va a llegar un punto donde el que está haciendo esas colocaciones, digamos, el que está comprando estas letras y estos bonos va a decir, che, pero muy alta la tasa, ¿no? ¿Esto me pagarán o no me pagarán? Puede pasar algo. Cuando llegamos a ese punto, esto desde mi punto de vista puede fracturarse, ¿no? Habla en el punto 4, la presentación tiene 5 puntos, en el punto 4 se habla del programa de creadores de mercado, ¿no? Donde se le da a algunas instituciones, que son estas que están aquí, la posibilidad de empezar a negociar estos instrumentos y captar ellas los fondos, ¿no? Un poco de colaborar con el central, ¿no? Fíjense acá, al área Ledesma, Banco Galicia y Buenos Aires, Banco de la Nación, Banco Provincia de Córdoba, Banco Hipotecario, Banco Santander, BBVA Argentina y el HSBC. Los primeros, los que entran son estos, BBVA y el hipotecario, ¿no? Y esta es la captación que vienen teniendo, es decir, que ya están trabajando con esto y le está resultando atractivo, digamos, al central contar con ese respaldo. En los próximos pasos, fíjense esto, ¿no? Venimos de que la captación de dinero viene creciendo, viene pegando un par de saltos. Esto literalmente es la aspiradora de pesos para que todo este volumen de dinero no impacte ni en precios ni en el dólar. Se meten nuevos jugadores, se están ofreciendo tasas más altas, se meten nuevos jugadores que son varios y estos son los consensos, digamos, que tiene que tener el ministro de Economía en el plan que está armando. Si estos consensos no siguen adelante, esto podría ver un panorama muy complicado. Esta estructura le está reportando, digamos, una mayor captación de financiamiento interno en pesos y los próximos pasos implican continuar con este plan y ampliarlo en gran medida. Dice, expansión del programa Creadores de Mercado, lo que vimos recién, elaboración del plan anual de endeudamiento, ¿no? Esto ya está tomando un nivel que implica tener una oficina para que lo siga, elaboración de una estrategia de gestión de deuda a mediano plazo, es decir, cómo vamos a ir reperfilando todos estos vencimientos para que no esté el riesgo de que un día 3 o 4 jugadores nos digan que no y haya una corrida tremenda, ¿no? Una corrida contra bonos y contra letras. Y el programa de relación con inversores, del cual esta presentación que utiliza el ministro vendría a ser el primer puntapié. ¿Qué reflexión me deja a mí?
Bueno, las tasas no solo que son altísimas en bonos y letras, sino que como vimos en este cuadro, van creciendo a lo largo de pocos meses, van creciendo bastante. ¿Hasta dónde llega la credibilidad del gobierno, ¿no? Es decir, para mí, esto, si fuese un mero modelo matemático, podrían ser tasas del 56, del 70, del 90, del 120, del 150, del 200. Pero para mí hay un punto allí, creo no equivocarme en esto, que es la credibilidad del gobierno, donde la gente va a decir, basta, esto parece medio exagerado y en algún momento se viene el cambio, ¿no? Se viene el cambio de esos bonos, esas letras. Entonces, yo creo que ese punto es el que el gobierno no está mirando, ¿no? Ni de cerca. Y si eso sucediera, si nos acercamos a ese punto, puede haber una corrida contra bonos y letras, es decir, gente que no quiera renovar los bonos y las letras o que los empiece a vender y los precios empiecen a fluctuar hacia la baja, ¿no? En un esquema un poco más simplificado de todo este sistema, ¿cómo veo yo que está actuando el gobierno? Bueno, principalmente hay una fuerte emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Ese déficit va a cubrir lo que son bonos que se están otorgando y subsidios. Cuando digo bonos y subsidios, es un error enorme pensar que solamente es para la gente de pocos recursos, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, en Fondsoft, va a encontrar que hay bonos y subsidios para empresas, para inversiones, y estamos hablando de sumas grandes, ¿no? Entonces, cuando digo bonos y subsidios no es exclusivamente respecto de la clase baja, digamos, sino que puede haber una distribución que hay que estudiarla, ¿no? Sí conozco, como les digo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay bonos bastante grandes para emprendimientos que no merecen, que no necesitan un repago, ¿no? Ese dinero en circulación, lo que dice la teoría económica clásica, digamos, es que va a hacer una presión hacia la inflación. El gobierno puede ser muy heterodoxo, pero cuando prende la aspiradora de pesos, está validando que esa emisión puede ir o a inflación o al dólar. Entonces prende la aspiradora de pesos, que son los mecanismos que acabamos de ver, para evitar que todo ese dinero impacte en la inflación o en el dólar. Y ahí aparecen como instrumento estos bonos y estas letras. Pero ¿qué sucede en la práctica? Esa captación, si bien es grande y es cada vez más grande, claramente no está disminuyendo el nivel de inflación que tiene el país, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que aquellos bonos y subsidios que diste en el periodo anterior no son suficientes. Por lo tanto, vuelve a comenzar el ciclo. ¿Por qué no son suficientes? Porque si vos das un bono de 18.000 pesos con una inflación mensual del 6%, obviamente que ese dinero a la gente les rinde cada vez menos. Si vos mantuvieras el mismo nivel durante 4 o 5 meses con esta inflación, ya al final nadie ni siquiera se notaría porque el volumen de dinero el poder de compra de ese dinero es muy bajo, ¿no? Entonces tenés que empezar a ofrecer bonos y subsidios un poco más grandes, la aspiradora de pesos tiene que ser un poco más grande, el sistema de bonos y letras un poco más grande, y si eso no logra disminuir el tema de las expectativas inflacionarias y la inflación en sí mismo, la rueda esta sigue girando. Insisto que si uno lo viera matemáticamente podría pensar que sin límite, pero yo creo que hay un punto allí en la credibilidad donde esto se puede pinchar, ¿no? Eh, las letras y bonos elevan las tasas de interés, pero no alcanzan a controlar la inflación. La ayuda social en términos reales se vuelve cada vez más precaria debido a la inflación, por lo que se necesita más ayudas sociales. Las altas tasas de interés impiden la inversión productiva, ya que la elección básica de quien tiene un ahorro y se anima a invertir es si su emprendimiento le generara un retorno mayor a algún instrumento financiero. Pensemos en esto, ¿no? El que pone con tasas de este nivel, el que pone la plata acá y tiene, no sé, 100 pesos, va a ganar 54 pesos en el año, va a tener una ganancia del 54%. Ahora, ¿qué emprendimiento en la Argentina te está generando una rentabilidad del 54% para en un periodo económico recuperar además la inversión original? Es decir, me pongo un emprendimiento, gasto 100 pesos y al final de 12 meses quiero recuperar toda mi inversión inicial y además haber ganado 54 pesos. Díganme,
cuántos emprendimientos de esos tenemos en la Argentina en blanco, ¿no? Entonces, allí los números quedan muy complicados. Entonces, el sistema financiero está dedicado a una especie de timba y no a una inversión productiva, ¿no? El punto 4 de estas variables para mí es que la generación de empleo registrada es muy baja, la inflación está en alza y las tasas de interés también. Esto puede durar hasta que se considere creíble el repago del gobierno. Frente a una corrida contra las letras y bonos, podría tener un salto inflacionario y o del tipo de cambio. O sea, depende, cuando ese dinero no se renueve, depende si va a inflación o si va a tipo de cambio, ¿no? Eso pone en el centro la cuestión de la credibilidad y después de estas ideas tengo una mirada un poco distinta sobre la continuidad del ministro Guzmán. ¿Por qué? Porque en realidad este plan, ¿no?, de ir ampliando el programa de creadores de mercados y tener, ¿no?, este programa de ampliación de captación de fondos en pesos es la idea de este ministro. Ahora, ¿por qué yo creo que él continúa? Porque ustedes imagínense que viene otro ministro que no acuerda con esta idea. Todo este proceso anterior se pincha en el instante, ¿no? Yo creo que esa es la variable que lo sostiene al ministro Guzmán en la actualidad, y me parece que hay que tomarlo con seriedad, ¿no? O sea, no es una cuestión de si los resultados actuales están funcionando o no, sino que un cambio en este sentido le restaría credibilidad a todo este esquema y podría haber una no renovación masiva que haga estallar, ¿no?, algunas variables importantes que tenemos que cuidar, ¿no? Un poco ese es el análisis que estoy haciendo. Ya vamos a entrar en más detalle con los instrumentos y con otras presentaciones de las diferentes partes del gobierno, ¿no?